en este día 2 de noviembre, 2 de noviembre del año 2025, 2 de la tarde exactamente, con 0 minutos, desde Stockton, California. Estamos iniciando una vez más lo que nuestro gran Dios y Salvador, Padre, Hijo y Espíritu Santo ha puesto como mandamiento a su iglesia: predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que en este día continuamos con esa misma fe, con esa misma esperanza, con esa misma perspectiva, con los ojos puestos en Jesús, autor y consumador de la fe. Hemos estado escudriñando las Escrituras muchas semanas atrás, sobre el precio que nuestro Señor Jesucristo pagó en la cruz del Calvario para obtener eterna redención, para instituir y comprar a una comunidad de creyentes conocido como la Iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Así que antes de dar inicio a esta enseñanza que tenemos hoy, en este día, desde Stockton, California, nuestro mensaje llamado Jesucristo y José, hijo de Jacob. La analogía y las similitudes que hay entre nuestro Señor Jesucristo y José, hijo de Jacob. Y nosotros en esta analogía vamos a resaltar las similitudes, las cosas parecidas que hubo en este siervo de Dios llamado José, hijo de Jacob o hijo de Israel, y nuestro Señor Jesucristo. Así que antes de comenzar, tenemos necesidad de pedir sabiduría, de pedir dirección, de pedir perdón por nuestros pecados, de pedir que la sangre de Jesucristo limpie nuestro corazón, limpie nuestra mente, limpie nuestra alma, toda contaminación de carne y de espíritu, y que su sacrificio borre nuestros pecados, con el único propósito de que, Señor, tu nombre, tu evangelio, tu obra maravillosa, la salvación que tú ofreces sobre la condenación, Señor, esa grande salvación, tu Santo Espíritu, Señor, hable a alguien que se encuentra, Señor, alrededor del mundo, en las 4 esquinas del mundo. Tú conoces, Señor, el corazón que tiene necesidad de salvación, necesidad de perdón, necesidad
de vida eterna, Señor. Suplicamos por esa alma que tú lo alcances. Señor, esto lo pido por fe, creyendo, Señor, que tú lo harás. Porque, Señor, usted comenzó esta buena obra con propósito y usted lo va a completar totalmente. Confiamos, Señor, en tu palabra, en tus promesas, en tu fidelidad, y que nos ayudes, Señor. Te rogamos en el nombre de Jesucristo resucitado de los muertos, que por pura gracia y misericordia, Señor, estamos aquí. Fortalece mi espíritu, Señor, y deposita también una bendición espiritual, Señor, en mí, para seguir creciendo, para seguir fortaleciéndome, Señor, y para servirte hasta el último suspiro, Señor, que tengamos en esta tierra. Ayúdanos, Señor, a terminar bien la carrera. Guárdanos del mal. Bendice a tu iglesia. Bendice a tus siervos, pastores, evangelistas, maestros. Gracias. Muchas gracias, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, oramos y decimos amén. Sí, amén. Así que comenzamos con nuestro tema. Anticipando, hermanos, de que nunca dejaremos, mientras estemos vivos, de predicar a Jesucristo en cualquier libro de la Biblia que nosotros abramos. Si entramos al capítulo 1 de Génesis y el versículo 1, 2, versículo 3, ahí vemos nosotros a nuestro Señor Jesucristo, revelado por el Espíritu Santo, que es el autor de este precioso libro. Los 66 libros inspirados por el Espíritu Santo desde Génesis hasta Apocalipsis, es el mismo autor, en donde nos muestra y nos enseña a nuestro Señor Jesucristo como el Rey de ese reino universal que se establecerá sobre esta tierra. Y desde el principio de la creación se viene desarrollando el plan eterno del Señor, en donde va germinando la semilla de la enfatización por medio de profecías, por medio de textos alusivos, por medio de figuras de sombras y similitudes o analogías, en donde siempre vamos a ver a nuestro Señor Jesucristo, siempre, constantemente, así como en nuestra vida diaria, en nuestro caminar día con día, siempre veremos a nuestro Señor Jesucristo por medio de la fe. Siempre veremos la cruz del Calvario, la sepultura y la resurrección, día con día por medio de la fe. Así como se encuentra en las Escrituras
en cada libro de la Biblia, así también todos los días debemos de estar en la presencia de nuestro Señor Jesucristo, dándole gracias por todas las bendiciones que Él ha depositado sobre su iglesia, el perdón de nuestros pecados que nos ha regalado, la salvación de nuestra alma de una condenación eterna, siempre, constantemente, así como se encuentra en las Sagradas Escrituras, en cada capítulo, en cada libro de la Biblia, nuestro precioso Cordero de Dios, que quita el pecado del hombre. La semana pasada estuvimos igualmente en Génesis capítulo 22. Y ahí vimos al padre Abraham y a su único hijo Isaac. Y pudimos observar a través de las Escrituras a Dios Padre, a su único hijo, al monte Moría, donde nuestro Señor Jesucristo se ofreció como ofrenda por nuestros pecados. También vimos allí en Génesis 22 aquel carnero que Dios proveyó, el monte de la provisión, el cordero que Dios proveyó como sustituto de ese sacrificio de Isaac, apuntando a la venida de nuestro Señor Jesucristo sobre esta tierra, para bendecirnos abundantemente, para sacarnos de la oscuridad y de las tinieblas y del engaño del pecado, de la cautividad en la cual mantiene esclavizado en el pecado la carne y los demonios, para restaurar la vida caída del hombre, la naturaleza corrupta, pecaminosa, para revestirnos de un nuevo hombre. Pero todo eso sucede a través de la mirada por medio de la fe en nuestro sustituto, en aquel que se puso en nuestro lugar, aquel que pagó el precio de nuestra salvación, nuestro Señor Jesucristo. Ese será ese tema siempre y constantemente detrás de toda transmisión que se haga. Porque vuelvo a repetir, desde el huerto del Edén hasta nuestros días, y al abandonar este mundo, y la existencia de la humanidad continúa, siempre será desde el huerto del Edén el problema entre Dios y sus criaturas, los seres humanos, el pecado, las transgresiones, la maldad, la ofensa a un Dios santo. Siempre será lo mismo, nada lo puede cambiar. Donde el hombre tiene necesidad de arrepentimiento y de perdón, de limpieza, de purificación, de santificación, de justificación, de imputación y de muchas bendiciones espirituales que proceden de la cruz del Calvario. El padre Abraham, hermanos, comienza a desarrollar su vida y su llamado desde Génesis capítulo 12. Al avanzar la historia, nosotros sabemos que Abraham tiene a su hijo Isaac, e Isaac tiene a otro hijo llamado
Jacob, a Esaú. Y Dios, creador del universo, escoge, designa y señala para seguir desarrollando su plan a Jacob. Jacob, ya conocemos la historia de él, pero nos vamos a centrar en su hijo llamado José. Sí, José, cuya madre se llamó Raquel, que murió en ese peregrinar de Jacob a la tierra prometida, viniendo de allá donde vivía Labán, y es sepultada allí entre Éfrata, que es conocido también como Belén, cuando dio a luz a Benjamín. Raquel era la mujer amada de Jacob. Jacob, su primer mujer se llamó Lea, y Lea tuvo una sierva. Raquel tuvo otra sierva. Y podemos nosotros seguir la línea de la historia de la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob, hasta llegar, mis hermanos, al relato, a la cuarta personalidad más destacada de esta última parte del libro de Génesis. La cuarta persona más destacada de la descendencia del padre Abraham fue José. Y el Espíritu Santo le dedica a la historia sobre esta persona, cuarta persona más destacada, Abraham, Isaac, Jacob y José. Se le es dedicado desde el capítulo 37 de Génesis hasta el capítulo 50. 13 capítulos exclusivos para esta cuarta persona más destacada, Abraham, Isaac, Jacob, que es José. Así que hasta el final del libro de Génesis vemos a este José, en donde hay una analogía impresionante para resaltar similitudes que son muy parecidos a nuestro Señor Jesucristo. Se hace una comparación en cuanto a relatos históricos y sucesos sobre la vida de José, comparados sobre la vida también de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, se dedican más capítulos a José, hijo de Jacob, que a Abraham o a Isaac o a cualquier otra persona. Y se ocupan más capítulos con José que con la totalidad del extenso periodo relatado entre los capítulos 1 al 11 de la creación. El hecho, hermanos, de que se le dé el Espíritu Santo, el hecho de que le dé a este personaje José, hijo de Jacob,
tanta importancia en las Sagradas Escrituras, eso debería de hacernos reflexionar siempre. ¿Por qué? Recuerde que cuando usted hace su exégesis para obtener las bendiciones de la revelación de la palabra de Dios, siempre comenzamos haciéndonos preguntas. ¿Quién? ¿A quién? ¿Por qué? ¿Dónde? Para obtener información. Y aquí exactamente nos hace reflexionar el Espíritu Santo. ¿Por qué a José se le dedica muchos capítulos de Génesis? Más que Abraham, más que Isaac. Probablemente hay varias razones y vamos a nombrar algunas antes de entrar a las similitudes, antes de entrar a las analogías, a las comparaciones entre José, hijo de Jacob, y nuestro Señor Jesucristo. Probablemente, hermanos, el Espíritu Santo trata de llamarnos la atención, en la cual reflexionamos por qué tantos capítulos de Génesis, desde el 37 hasta el 50, este cuarto personaje llamado José, hermanos míos, se le dedica muchos capítulos. Quizás una de las razones, o la primera razón sería, es que la vida de José, hermanos, fue una vida ejemplar. La vida de José es muy diferente a cualquier otro personaje bíblico. Una vida de José muy honorable, una vida de José en donde él fue un ejemplo viviente de las palabras que escribió el apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 4 y versículo 8, donde el Espíritu Santo nos invita en qué debemos de pensar. Por lo demás, hermanos míos, en todo lo que es verdadero, en todo lo que es digno, en todo lo que es justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo honorable, si hay virtud alguna en esto, pensad. Quizás José, en la vida de él, nos viene mostrando el Espíritu Santo una analogía de aquel que venía a este mundo, nuestro Señor Jesucristo. Y cuando digo analogía, hermanos, y similitudes, no estoy hablando de una tipología, porque para algunos expertos la tipología, sí, para ser considerado tipología del Antiguo Testamento, debe de ser nombrado en el Nuevo Testamento, como lo dice Hebreos, cuando nos habla del tabernáculo, cuando nos habla de los utensilios, cuando nos habla las escrituras en el Nuevo Testamento del sumo sacerdote, que es la tipología de Jesucristo. El Nuevo Testamento nos habla en claridad lo que es una tipología, pero aquí no vamos a seleccionarlo como una tipología, sino lo vamos a seleccionar como una ilustración, como una analogía, una comparación entre las personas de nuestro Señor Jesucristo y de José, hijo de Jacob, para resaltar similitudes. De esa forma vamos a transmitir este mensaje.
Así que, mis hermanos, aquí nosotros vemos entonces que José era una persona ejemplar, era una persona que de muy joven comenzó el Señor a manifestarse sobre la vida de este joven. Era un jovencito José, hijo de Jacob, que pasaba mucho tiempo con su padre Jacob, y sin duda alguna el padre Jacob empapó de la palabra de Dios, de lo que el Dios de Jacob había hecho en la vida de Abraham, de la vida de Isaac y de la propia vida de Jacob, y el plan que el Señor tenía sobre formar una nación, sobre la esclavitud en la cual Dios Jehová profetizó que estarían 430 años en esclavitud antes de formar a la nación de Israel. Sobre el plan eterno, quizás Jacob comunicó por vía oral a José sobre la tierra prometida, sobre Canaán, donde ellos estaban, pero como extranjeros y peregrinos. Pero que un día en el futuro, toda la nación, las 12 tribus de Jacob de Israel, habitarían allí, y el Dios de Israel en medio de ellos, para ser testigos a todas las naciones politeístas que tenían muchos dioses. Israel sería el testigo del único Dios verdadero, soberano, que hizo los cielos y de la tierra. Y al mismo tiempo, para bendecir a las naciones en el futuro, miles de años adelante, para bendecir a las naciones por medio de alguien llamado Jesucristo, el león de la tribu de Judá, que profetizó el padre Jacob allá en Génesis capítulo 41, bendiciendo a Judá, de que ahí estaría el cetro en Israel y que no haría falta. La venida del Mesías, que más adelante, también a través del pacto davídico en 2 de Samuel capítulo 7 y versículo 18, en donde la dinastía de David nunca le faltaría rey, y ahí estaría el reinado eterno y para siempre. Que más adelante, cuando el ángel visita a Nazaret y ahí le dicen a María que nacería Jesús concebido por el Espíritu Santo, en el cual se sentaría en el trono de David y su trono sería para siempre. El plan del Señor. Y José tuvo la bendición cercana, de que el propósito del Señor se desarrollara a través de este hombre llamado José, un jovencito de 17 años, que fue vendido como esclavo a Egipto. Pero era un joven honorable, era un joven de pureza, era un joven en donde pensaba en todo lo que es verdadero. Era un joven que caminaba en ese camino conocido como el camino de la justicia. Y el Señor lo usó grandemente, y hay muchas cosas que resaltan en similitud con nuestro Señor Jesucristo. Esto quiere decir que a través de esas historias que el Espíritu Santo inspiró y reveló en el libro de Génesis,
es para hacernos ver que al venir Jesucristo a este mundo no era casualidad, no era accidente, es un plan eterno del Señor que para estos tiempos nosotros lo viviríamos por medio de la fe, al experimentar ese perdón de nuestros pecados, esa gran salvación que Él ha depositado en nosotros. Y allí en la vida de José vemos lo que José tuvo que pagar por el pueblo, por sus hermanos, sufrimiento y rechazo, envidia, sentencia de muerte, acusado injustamente, exactamente las analogías y las similitudes, lo que vivió nuestro Señor Jesucristo. Hay un motivo muy destacado también. ¿Por qué esta cuarta persona llamado José, aparte de Abraham, Isaac y Jacob, José es la cuarta persona destacada en este libro de Génesis? ¿Por qué? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo trata de enseñarnos a través de la vida de José? Primeramente ya vimos su pureza, el propósito divino. Y también hay un motivo segundo muy destacado, en donde no hay otro personaje en la Biblia en que en su persona, la de José, y experiencia de la vida, tenga más parecido a nuestro Señor Jesucristo. No hay otro como José. Sin embargo, hermanos, en ninguna parte del Nuevo Testamento se presenta a José como un tipo de Cristo. Por eso les dije hace rato que para que sea tipología tiene que estar evaluada por el Nuevo Testamento. El mismo Nuevo Testamento lo debe de decir. Así que aquí hay paralelismo, entonces hay analogía y hay similitudes entre nuestro Señor Jesucristo y José, hijo de Jacob, ambos. Y eso no puede ser casual. Ahorita lo vamos a ver, lo maravilloso de las similitudes, lo exacto en las analogías, en las comparaciones, en esta ilustración tan hermosa de nuestro Señor Jesucristo, que ya lo podemos ver plasmado en las Escrituras. Así que este paralelismo, hermanos, se va desarrollando en donde vamos a estudiar algunas similitudes. Así que hay que reanudar esta historia de la línea de la descendencia de Jacob, que es la que nos conduce al Mesías, al ungido de los ungidos, al ungido como sacerdote, al ungido como rey y al ungido como profeta. Nuestro Señor Jesucristo. Eso significa en el griego ungido, Cristo. En el hebreo, Mashiach. Así que aquí vemos entonces a Jacob, que está viviendo en Canaán. Y es allí donde comenzó la historia de José, viviendo en Canaán. Y vamos a leer entonces aquí la palabra de Dios en el capítulo 37 del libro de Génesis, del principio. Génesis, principio, sí, de la creación de Israel, porque vamos a hablar, ya estamos hablando exclusivamente ahora, no el principio de la creación, del pecado, de la familia, de las naciones, de las lenguas, de todo. No, estamos hablando del principio de la creación,
de Israel. Y ahora estamos viendo la revelación de la palabra de Dios, donde nos viene mostrando el Espíritu Santo las similitudes de este hombre llamado José, un hombre puro, un hombre honorable, un hombre de justicia, un hombre que buscaba la verdad constantemente, un hombre que se apartaba del mal, un hombre que amaba al Creador de sus padres. Y dice la palabra de Dios, Génesis 37, habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, o sea, Isaac y Abraham, en la tierra de Canaán. Y luego dice la palabra de Dios, esta es la historia de la familia de Jacob. Ahora sí se va a enfocar exclusivamente el Espíritu Santo en este cuarto personaje importante de las escrituras del libro de Génesis, llamado José. Y dice, esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, jovencito, un joven obediente, un joven amante de los propósitos divinos, un joven que buscaba lo justo, un joven que buscaba lo verdadero, un joven que amaba la verdad. José, hijo de Raquel y de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven, dice aquí, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. José, de 17 años de edad, él se dedicaba al oficio de ser pastor de ovejas. Desde allí comenzamos a ver ya la similitud de nuestro Señor Jesucristo. De ahí empezamos a ver ya la ilustración, la comparación de José y nuestro Señor Jesucristo. José, pastor que apacentaba ovejas. Génesis 37:2. Y vemos allí que el Espíritu Santo nos comienza a mostrar poco a poco que es un claro paralelo de aquel mismo que dijo de su boca: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. El buen pastor, nuestro Señor Jesucristo. Juan capítulo 10 y versículo 11. Mis ovejas, dice, oyen mi voz y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Y yo las conozco uno a uno, y ellos conocen mi voz. El pastor de las ovejas, el apóstol Pedro, en su epístola primera que le escribe a los expatriados y se los presenta a aquellos cristianos que vivían en ese tiempo bajo persecución, y les nombra al príncipe de los pastores, nuestro Señor Jesucristo. En su capítulo 2 también habla el apóstol que Jesucristo es el pastor y el obispo de vuestras almas, el sobrevedor, el que nos alimenta. Zacarías, el profeta, también le llama: el pastor será herido. Hebreos capítulo 13 y el versículo 20 nos dice que Jesucristo es el gran pastor de las ovejas. Aquí José, su oficio como pastor, empezamos a
aquí la historia comienza a tomar forma en las similitudes y la analogía entre nuestro Señor Jesucristo y José, hijo de Jacob, Israel, su padre. Bien pudo haber dicho de él Jacob: este es mi hijo amado, en él me complazco. Bien pudo haberlo dicho, porque Jacob también tenía complacencia con José, porque José no estaba de acuerdo a las injusticias de sus hermanos. José no estaba de acuerdo a las mentiras de sus hermanos. Él estaba de acuerdo a la justicia y José estaba de acuerdo a la verdad. José estaba de acuerdo a las cosas santas del Señor. Y por eso Jacob era su primogénito. Recordando que Jacob, la mujer que más amó fue Raquel. Y Raquel tuvo su primer hijo, que fue José. Y luego vino Benjamín. Aquí, Jacob, tal era su amor por José, más que por ninguno de los 11 restantes que tuvo. Jacob amó más a José que a Rubén, amó más a José que a Simeón, amó más a José que a Leví, amó más a José que a su hijo cuarto llamado Judá, amó más que a Dan y a Neftalí, amó más a José que a Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, Benjamín. ¿Por qué? Era tanto el amor como Dios Padre, que amó tanto a su Hijo Jesucristo, que dio testimonio para que lo escuchara el profeta precursor que presentaría a Jesucristo como el Cordero de Dios, una voz enviado del cielo: este es mi Hijo amado, en el cual mi alma tiene complacencia, en cual mi alma se agrada. Este es mi Hijo amado, mi Hijo que hará justicia, mi Hijo que mostrará mi verdad, mi Hijo que mostrará todo lo verdadero y todo lo justo y todo lo honorable. Nuestro Señor Jesucristo, que es la imagen misma del Dios invisible. Así, Jacob le hizo una túnica especial para él, una túnica larga de diversos colores, lo cual era un honor distinguible a este primogénito llamado José. Ahí vemos ya nosotros otra similitud, otra analogía, otra comparación, otra ilustración que nos muestra las Sagradas Escrituras desde los primeros libros de la Biblia. Por eso, cuando tú te enamoras de nuestro Señor Jesucristo, siempre lo andarás buscando, siempre andarás a través de la historia de la Biblia, buscando al precioso Cordero de Dios, buscando al soberano de los reyes de la tierra, buscando al Rey de reyes y Señor de señores, buscando a la simiente de la mujer, buscando el Cordero de la Pascua, buscando a aquel que va en medio de la columna de nube y la columna de fuego, buscando a aquel
aquel que desciende sobre el tabernáculo para tener su presencia en medio de su pueblo. Cuando buscamos así a nuestro Señor Jesucristo como el ángel de Jehová, y aquí estamos viendo esas similitudes entre este muchachito de 17 años llamado José. Él fue el primogénito de Raquel. Jesucristo nuestro Señor, hermanos, fue primogénito de María. ¿Por qué primogénito de María? Porque dice Mateo capítulo 1 y el versículo 25, así como José fue primogénito de Raquel, o sea, el primer hijo. Cuando decimos primo, viene de primer, génito, primer descendiente. Sí, cuando decimos primo, quiere decir que va a haber un segundo, va a haber un tercero, va a haber un cuarto. Cuando decimos primogénito y cuando decimos unigénito, quiere decir que es el único, que no hay otro más, que es exclusivo, solamente uno, unigénito. Jesucristo es unigénito del Padre, es el único Hijo que ha existido desde los siglos y hasta los siglos y ha estado con Dios Padre desde la eternidad, en amor, en relación de padre e hijo. Unigénito. Pero de María, nuestro Señor Jesucristo fue el primogénito humanamente. Porque dice Mateo 1:25 que José dice, no conoció a María hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús, que significa Salvador. El nombre que le dio el ángel Gabriel a María, y le llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de su pecado. El Salvador. Marcos capítulo 6, versículo 3, nos dice que la gente, cuando miraba al primogénito de María y al unigénito del Padre, divinamente, pero el vientre que lo concibió por el Espíritu Santo del Señor, la simiente de la mujer, la que golpearía en la cabeza a la simiente de Satanás, de la serpiente. Aquí, fíjese, dice Marcos 6:3, que la gente se preguntaba cuando miraba a nuestro Señor Jesucristo, decían, Marcos 6:3, ¿no es este el carpintero, hijo de María? Fíjese. Y luego decían, ¿no es este el carpintero, hijo de María, y sus hermanos Jacobo, José, Judas, y de Simón, y sus hermanas? Por eso era primogénito de María, porque tuvo un segundo hermano. Por eso dice Mateo 1:25 que no conoció, no hubo relación íntima entre José y María hasta que nació nuestro Señor Jesucristo, hasta que nació nuestro Mesías, hasta que salió del vientre nuestro Señor, el primogénito de María. Asimismo José tiene similitud como primogénito de Raquel. Una analogía, una similitud, una comparación, una ilustración donde apenas estamos comenzando. El Espíritu de Dios revelando a aquel que iba a venir. Quizás nadie lo entendió en aquellos tiempos, porque cuando
se está desarrollando esta historia, mis hermanos, de José, hijo de Jacob, eran 1700 años. ¿De qué? Antes de que Jesucristo venga a esta tierra. Esta historia se está desarrollando 1700 años antes de que venga el Mesías. Así que aquí vemos que el unigénito Jesucristo, nuestro Salvador, que es primogénito de María, porque María tuvo otros hijos, en Marcos capítulo 6 y versículo 3, si usted gusta anotarlo. Vemos también entonces que José y nuestro Señor Jesucristo tiene mucho parentesco en cuanto a ciertos aspectos terrenales. El amor que tuvo Jacob por José provocó un odio de sus hermanos por él. Sí, dice la palabra de Dios en el versículo 3 del capítulo 37. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que todos sus hermanos, le aborrecían. Le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Le hablaban bruscamente, le hablaban groseramente, le hablaban ofensivamente, le hablaban con desprecio sus hermanos. Ahí hay más similitudes entre José y nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, según la carne, Él vino de la descendencia de David, de la familia, de la tribu de Judá. Y sus hermanos israelitas hicieron lo mismo con Él. No le hablaban pacíficamente a nuestro Señor Jesucristo. Le hablaban con desprecio a nuestro Señor Jesucristo, así como José, hijo de Jacob. Sus hermanos no le hablaban pacíficamente a nuestro Señor Jesucristo, le decían que era hijo de fornicación. Lo señalaban como de sus obras que él hacía ayudando a los endemoniados, a los sordos y a los mudos, expulsando demonios. Le decían que todo lo que hacía lo hacía por Belcebú. Hay similitud y analogía mucha. Y sigue diciendo aquí, hermanos, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Observe esta analogía de José, que muchas veces puede pasar desapercibido en el versículo 5 del capítulo 37 de Génesis. Entonces, aquí empezamos a observar que el Dios de Israel, el que llamó a Abraham, a Isaac y a Jacob para formar una nación, en donde este cuarto personaje destacado, llamado José, comienza el Señor de toda gloria
a manifestarse en su vida. El Dios de toda gloria comienza a revelarse sobre la vida de José. Comienza José a tener revelación del cielo sobre el futuro. Empieza a profetizar el futuro. Y él soñó, José, un sueño y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerle. Dios comenzó a actuar a través de José. El Señor de toda gloria, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, comienza su providencia a ser manifiesta y muy evidente a partir de ahora, de Génesis 37 del 5, con sueños, con revelación, con la palabra de Dios que tanto necesita el hombre. Cuando Dios comienza a hablar, el que está hablando de parte de Dios comenzará a tener oposición, comenzará a tener persecución, como lo vemos a lo largo de las Escrituras. Cuando el Espíritu Santo habla, hay oposición. Así comenzó José a tener más oposición. Y es claro, la Biblia dice, y ellos llegaron a aborrecerle más. El odio iba aumentando. Como aumentó el odio sobre nuestro Señor Jesucristo. Cuando el Padre comenzó a manifestarse sobre la vida de nuestro Señor Jesucristo y comenzó a resucitar a los muertos, comenzó a desatar la lengua de los mudos, comenzó a destapar el oído de los sordos, comenzó a limpiar a los leprosos, comenzó a levantar a los paralíticos de más de 38 años en cama. El Padre comenzó a bendecir a la humanidad y comenzó a revelarse a través de su Hijo. Y sus hermanos, aquellos principales sacerdotes, ancianos y escribas, comenzaron a rechazarlo y su odio comenzó a aumentar cada vez más, que querían matarlo. Una analogía, una similitud, una ilustración, José, de nuestro Señor Jesucristo. Aquí hay dos sueños en donde Dios está actuando. Dice el versículo 6, y Él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. El muchachito de 17 años. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho. Y que el manojo de ustedes, el manojo de Rubén, el de Leví, el de Simeón, el de Isaacar, el de todos sus hermanos, estaban esos manojos alrededor del manojo de José, y todos los manojos de trigo se inclinaban ante la de José. El versículo 8, sus hermanos le respondieron, ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Mira cómo iba en aumento y ahora sigue diciendo, y le aborrecieron aún más. Primero porque era el amado del Padre. Y cuando el Señor comienza a actuar y a manifestar su misericordia y su bendición para que Dios bendiga a toda la tribu de Israel, que venía una gran hambre más adelante. Pero el Señor comienza a preparar el terreno, comienza a desarrollar su plan, quiere bendecir a Israel y a todos sus hijos. Y comienza el Señor a manifestarse, a actuar a través de José. Empezó a
a crecer el odio, el desprecio. Y ellos dicen, ¿tú reinarás sobre nosotros? ¿O señorearás sobre nosotros? Y le obedecieron aún más. Cuando el Creador habla y provee su plan, provee su voluntad, se revela al hombre. El hombre no quiere oír. Cuando el Señor quiere bendecir a través de su palabra y nos dice que todos hemos pecado, ya nadie quiere reconocer esta verdad del Señor. Y es una bendición que el Señor nos muestre nuestra enfermedad espiritual. Es una bendición que el Espíritu Santo nos hable, haciéndonos ver que estamos nosotros muertos en delitos y pecados y que necesitamos la vida que Jesucristo puso en la cruz del Calvario para quitar nuestro pecado. Es una bendición. Pero el hombre no quiere oír. El hombre comienza, como aquí, con más odio al corazón de sus hermanas. Un odio que no pudieron aguantarse y tuvo consecuencias. ¿Acaso no pasó eso con nuestro Señor Jesucristo? Que ese odio, hermanos míos, fue en aumento. ¿Cómo fue tratado nuestro Señor Jesucristo? Que ya lo hemos enseñado semanas atrás. ¿Cómo aumentó ese odio? ¿Cómo llegó el odio hasta el clímax? La corrupción del hombre, nuestro pecado, de lo que es capaz de hacer. Pero no queremos reconocer que hemos pecado delante de un Dios santo, delante de un Dios que es bueno, delante de un Dios que nos espera con mucha paciencia, con mucha longanimidad. A pesar de lo que somos malos y perversos, Él nos da la vida, Él nos da los alimentos, Él nos dio a su Hijo amado Jesucristo en la cruz del Calvario, sin importarle que nosotros somos enemigos de Él. Pero esa es la corrupción nuestra, nuestro pecado, nuestra maldad, que nos hace ciegos para que no resplandezca la luz del Evangelio, en donde está en medio entre nosotros nuestro pecado y los demonios, para que no nos resplandezca la luz del Evangelio de Jesucristo. Siembra incredulidad, siembran dureza de corazón. No queremos oír el Evangelio de la salvación sin darnos cuenta que ahí está nuestro futuro eterno, para que nosotros no paguemos las consecuencias de un infierno real y eterno que existe cuando es para nuestro bien. El odio aumenta. Es voluntario. A nadie se le puede obligar que vengan a la cruz del Calvario. Esta es una decisión voluntaria donde el Espíritu Santo te llama y te habla y produce en ti algo que solo tú puedes sentir: la culpabilidad de tu pecado y de mi pecado. Aquí vemos Dios actuando a través de José y dando su providencia, porque Dios iba a dar vida a un pueblo a través de este hombre José, hijo de Jacob. No queremos oír la verdad de Dios. Aquí estos hermanos de José mejor realizan un complot para matar a José. La bendición para ellos mismos,
para Rubén, para Simeón, para Leví, para Judá, para Isaacar, para Zabulón, para Dan, para Neftalí, para los 11 hermanos. Dina, también una hermana que tenía, para que este pueblo tenga vida. Dios quería usar a José. Así que vemos nosotros aquí, hermanos, que hay un plan y un complot para matar a José. Dice la palabra de Dios. Dice en el versículo 9 y el capítulo 37, estamos estudiando la similitud, la analogía, lo parecido que fue José aquí, la cuarta persona más destacada de Abraham, Isaac y Jacob. La cuarta es José, que se le dedica muchos capítulos a él, en la cual el Espíritu Santo nos quiere mostrar las similitudes de Cristo Jesús al venir a este mundo, lo que también iba a sufrir, rechazado por sus hermanos, para dar vida a un pueblo, para dar vida a un mundo perdido. Y vemos aquí, en el versículo 9, soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Soñó el sol y la luna y las estrellas que se inclinaban a mí. Y también lo contó a su padre Jacob. Y dice la palabra de Dios que su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia. Mas su padre meditaba en esto. Envidia. Esa envidia que tenían sus hermanos. Acuérdese, mi hermano, que cuando nuestro Señor Jesucristo fue entregado a la muerte, dice la Biblia que el gobernador Poncio Pilato sabía por qué lo estaban entregando su propio pueblo a la muerte a su hermano en la carne de la tribu de Judá. Era porque le tenían envidia. La envidia, la similitud también entre los hermanos de José y el pueblo de Israel hacia nuestro Señor Jesucristo. Aquí, hermanos, aquellos que más debían de haber amado, que es a José, que lo deberían de haber cuidado porque era el menor de 17 años, resulta que maquinan, piensan y planean con odio para matarlo, cuando Dios quería bendecir. Esto, todo lo contrario. José fue condenado a muerte por ellos. Tomaron la decisión de que muera. Mira cómo dice Génesis 37, versículo 18 al 19. Cuando el padre Jacob le dice a su hijo obediente, su hijo valiente, su hijo honesto, su hijo que buscaba pureza, que buscaba justicia, llamado José, hijo de Raquel y de Jacob, le dice, ve a buscar a tus hermanos y quiero que me digas cómo están ellos. Porque sus hermanos eran pastores de ovejas. Y se movieron desde Hebrón hasta Siquem, aproximadamente más de 30 kilómetros de distancia, buscando pastos. Rubén, Leví, Simeón, Judá, Isaacar, Zabulón, Dan, Neftalí,
Todos los hermanos de José andaban pastoreando. Ahora Jacob le dice a su hijo amado: ve a buscar a tus hermanos. Así como Dios Padre envía al pueblo escogido, al pueblo del pacto Israel, al pueblo que se le promulgó la ley, al pueblo que Dios Padre formó y desarrolló su plan de bendición, y vieron sus maravillas en Egipto y en el desierto. A este pueblo envían al Hijo amado del Padre. A lo suyo vino, dice la Biblia en Juan capítulo 1, a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Otra similitud, analogía, ilustración de José, hijo de Jacob, y de nuestro Señor Jesucristo, que lloró por sus hermanos en la carne, diciendo: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, ¿cuántas veces, Jerusalén, pueblo de Israel, yo los quise juntar y los quise proteger como una gallina cubre a sus polluelos? Pero Jerusalén, tú no quisiste. Sus hermanos, enviado a la casa de Israel, ellos lo rechazaron y dijeron: crucifícale, crucifícale, entréguenlo a la muerte. El que no conoció pecado, el que bendijo a su pueblo, el que traía el sello de Dios Padre, el señalado como Mesías, identificado por todas las maravillas y prodigios que el Mesías iba a hacer para que Jerusalén reconociera al enviado del Padre a sus hermanos. Similitud, analogía, comparación de José, hijo de Jacob, y nuestro Señor Jesucristo. Una ilustración hermosa en la cual encontramos allí sobre la vida de José las similitudes de nuestro amado Señor Jesucristo, que viene a buscar y a salvar lo que se había perdido, para darnos vida espiritual, para ser trasladados de la muerte a la vida, de las tinieblas a la luz, de hijos del diablo a hijos de Dios, de hijos de injusticia a hijos de justicia.